Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827. Mi nombre es Alex Rosas y en esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a una gran pianista, una pianista con una trayectoria bastante destacable y que a pesar de algunos obstáculos ella ha podido destacar de una forma bastante impresionante. Y bueno, pues espero que les guste mucho esta entrevista. Ya saben que si les agrada pueden darle like, pueden compartir el contenido de este canal, que eso ayuda muchísimo. Gracias a todos los que apoyan siempre nuestro contenido. También no olviden seguir a la pianista que voy a entrevistar hoy. Y bueno, pues sin decir más, comenzamos. Ana Gabriela Fernández tuvo su debut a los 6 años y su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba a los 10. Graduada de la maestría en interpretación con mención honorífica en la UNAM, bajo la guía de Ninochka Fernández Brito, ha tomado clases magistrales con Evelyn Brancard, André Watts, Gabriela Montero, Lilia Silverstein y Dan Thai-son. Ha obtenido diversos premios en certámenes nacionales e internacionales. Ha realizado numerosos recitales y conciertos en Cuba, Estados Unidos y México. Se ha presentado junto a la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica del Estado de México y la Orquesta Sinfónica de Minería. Ha participado junto a ensambles de México como Onyx y Tambuco. Recientemente fue seleccionada para participar en un curso con María Joao Pires en Lisboa, Portugal. Actualmente está realizando estudios de doctorado en interpretación en la Facultad de Música de la UNAM y se encuentra haciendo un curso de perfeccionamiento pianístico con Alberto Cruz Prieto. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el canal del Estudio 1827. Muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado esta invitación y por estar aquí con nosotros en este espacio. Es un honor tener a una pianista de tu talla. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, yo me siento muy afortunada de poder estar en este espacio y de poder platicar un poco acerca de cómo hemos ido sobreviviendo en estas condiciones tan raras en las que estamos viviendo estos días los músicos, ¿no? Te agradezco mucho, la verdad. Sí, exactamente, es una situación bastante complicada y bueno, ya llegaremos a ese punto. Pero bueno, pues para comenzar esta entrevista quisiera introducirla y introducir a la gente un poco hablando sobre cómo ha sido tu situación desde que llegaste a México, cómo es que te has ido adaptando, cuál ha sido como el reto más difícil que has enfrentado aquí en México, ya te acostumbraste a estar aquí en México, por ejemplo, ¿cómo te ha tratado México, Ana? Pues bueno, definitivamente cuando uno viene de otro país, aunque sea, bueno, en mi caso Cuba, yo soy originaria de Cuba, Cuba y México siempre han estado muy cercanos, ¿no? Tanto culturalmente como políticamente, entre comillas hablando, y pues siempre había, digamos, una relación muy cordial entre ambos países, ¿no? Muchas personas van de México a Cuba, muchas personas de Cuba vienen aquí a México, tanto de trabajo como para estudiar, como para otra serie de cosas. Entonces, definitivamente a mí México me ha tratado muy bien. Yo desde que llegué Qué aquí bien. ha sido estudiar, terminé la licenciatura en la Facultad de Música de la UNAM, luego comencé la maestría y ahora estoy en el doctorado, y este es el último año de doctorado. Básicamente la actividad que yo he hecho aquí en México ha sido puramente de estudio y afortunadamente he tenido la posibilidad de conocer a grandes músicos, de poder colaborar con grandes ensambles como Tambuco, como Onyx y de poder, digamos, de cierta manera Súper. continuar una formación pianística, concertística, que es lo que realmente yo quería desde que era niña, en el país y no solo en el país, sino también fuera de México, ¿no? El último concierto fue en Estados Unidos, en Oh, Indianápolis, súper bien. con Tambuco, y pues en Canadá también, en Portugal también he tenido la posibilidad, como que México me ha ayudado de cierta manera a ir a otros lados también, ¿no? Okay. Y poder, digamos,
permearme de todo lo que está pasando en el medio artístico musical, específicamente en el piano, ¿no? En el mundo, que realmente sí Claro. es un cambio muy fuerte. No es igual tocar en Latinoamérica que ya salir a otros países como Europa o Canadá o como Estados Unidos, a ver qué están haciendo los jóvenes pianistas, quiénes son los maestros, qué se está tocando, qué tipo de enseñanza es, qué enseñan, qué no enseñan, cuál es la visión de ellos, de los músicos, digamos, que vienen de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué Claro. nos falta por hacer? En fin, o sea, hay una serie de elementos que yo creo que es muy importante y me siento muy afortunada de poder haber tenido la posibilidad de aprender de muchos buenos maestros y de poder haberle podido tocar a grandes maestros como André Watts o Dan Taizong o María Joao Pires. Ujú. Entonces, bueno, me siento muy afortunada por eso. Eh, Obviamente, cuando yo llegué aquí, yo había viajado a otros países, estando viviendo en Cuba, había viajado a otros países, pero no es igual viajar a otros países que ir ya, digamos, como a vivir a un lugar específico, ¿no? Y ya cuando uno Claro. viene a vivir a un lugar específico, uno se enfrenta a una serie de cambios, como pueden ser culturales, políticos también, Sí, de me la imagino. cotidianidad. Exactamente, la Ciudad de México empezando es una ciudad extremadamente grande, Sí, si sí, la sí, sí. comparamos a Ciudad de La Habana. Y bueno, el aprender a moverme sola, el aprender a tener, digamos, independencia y decir, bueno, me enfermo, tengo que resolverlo sola, tengo que ver qué voy a comer, tengo cómo pagar la renta, una serie de cosas que en Cuba no estaba acostumbrada, ¿no? Yo he Claro, tenido la sí. fortuna de me he encontrado a gente que me ha ayudado mucho a lo largo del camino, Qué y bueno. me siguen ayudando, y bueno, eso siempre va a ser un agradecimiento enorme a todas esas personas, maestros, amigos de mis padres, personas que he conocido a lo largo de estos 7 años que ya llevo aquí en el país. Y pues sí, ha sido duro también, no ha sido solamente bonito y felicidad, porque obviamente también está el hecho de extrañar a la familia de uno. Yo más bien lo que extraño es a mi familia, ¿no? En sí, ¿no? A mi mamá y a mi papá sobre todo, ¿no? Sí, Que claro. siempre formaron un papel muy fundamental en la formación mía, tanto académica como ser humano, pues, ¿no? O sea, siempre estuvieron ahí, ¿no? Y el hecho de que, pues, no los tengo cerca y de que tengo que resolver las cosas de la manera que puedo, de la mejor manera que puedo, pues eso sí ha sido algo bastante complejo, pues, ¿no? Y he tenido que enfrentarme sola a eso, ¿no? El hecho de ser mujer en el país también no es Sí, algo sí. muy fácil. Y en este Es país ba- sobre todo, ¿no? Bueno, en Exactamente. Latinoamérica, sí, sí, sí. Exactamente, es bastante complejo, Me imagino, y sí. con todo lo que se ha dado, que pues obviamente de que estoy sola me tengo que cuidar, hay lugares a los que no puedo ir así sola, pues tengo que tener mucho más cuidado, ¿no? En Ciudad de La Habana no se daba tanto eso, digamos, Oh, ese acoso, digamos, a la mujer o tener cuidado en ciertas zonas, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues aquí sí he tenido que aprender a hacerlo, ¿no? El hecho de tomar taxi, sí, cuidarme también aunque vaya en un taxi, o sea, es bastante complejo, pero bueno, es la dinámica de esta ciudad. Sí, sí, Me recuerdo exactamente. me recuerdo que al principio me parecían los trayectos demasiado largos, ¿no? Y el hecho de que, yo dije, bueno, es que es la ciudad, o sea, en Ciudad de La Habana lo hacía todo caminando, o tomabas un taxi y llegabas muy rápido, ¿no? Aquí tomas un taxi, te quieres mover no sé, a Condesa, Roma, o no sé, a un lugar en específico, y te tienes que trasladar, y es a veces hasta horas de viaje por el Sí, tráfico. el Bueno, tráfico, sí. ahora con la pandemia está como más controlado porque, o sea, exacto, pero por la que la gente está encerrada, digamos, y no saliendo tanto, entre comillas, pero bueno, Sí, sí es algo complicado, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, básicamente a grosso modo ha sido eso. Ok. Y pues sí, obviamente hay diferencias en cada país culturales, la comida, por ejemplo, que me parece maravillosa la comida de aquí, pero o sea, cada región tiene tiene platillos específicos, y eso, el hecho de aprender a comer picante y de tomarle su sabor, pues, y la comida sin el picante ya no me sabe rica, o sea, Ah, ok. exactamente. Sí. Entonces sí es algo como que poco a poco tuve que ir aprendiendo, pues, y me ha ido gustando. Entonces, es básicamente de manera general lo que te puedo decir, ¿no? Qué bien, qué bueno que has llegado aquí a este país y que te recibieron bien, que te has acostumbrado, que te has adaptado, Sí. que ya Hasta digamos mi que... acento medio cambió. Mi acento medio cambió porque, o sea, ya es así como de,
cuando hablo aquí me dicen, no eres de aquí, creen que soy del norte del país, pero luego cuando voy a Cuba a ver a mi mamá, sí creen que soy mexicana, entonces así de, ay, Dios de mi vida. Sí, de hecho sí, tu acento se escucha bastante, pues, mexicano, ¿no? Bueno, pero yo creo que con respecto a lo que decías hace rato de que buscabas como salir de tu país para volverte pues una pianista profesional y darte a conocer todo esto, yo creo que lo has logrado bastante porque yo, pues desde que te conozco he ido viendo tu trayectoria y me parece una trayectoria impresionante. La verdad es que has hecho muchas, muchas cosas y bueno, yo desde que te conocí te lo dije, tocas increíble, ¿no? Entonces creo que has tenido éxito en ese sentido. Y bueno, para continuar con la entrevista, quisiera relacionar un poquito también con la pregunta de ¿por qué México en específico? ¿Qué es lo que te inspiró a venir aquí a México? Sí, mira, en ese momento, bueno, yo estaba estudiando por ahí del año 2012 en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Ujú. Estaba terminando la licenciatura en piano y fue una maestra cubana que se fue de Cuba como por la década del 90 y vino aquí a trabajar, a dar clases a la UNAM. Y ella Ok. fue a dar unas masterclass en Cuba y a mí me llamó mucho la atención la manera de enseñar de ella, algo que yo no estaba acostumbrada y que no había visto en ningún maestro que había tenido en Cuba, a pesar de que tuve Mm, muy buenos maestros ahí. Entonces yo decidí, bueno, ¿por qué no probar, digamos, yo creo que esta maestra me puede enseñar muchas cosas y de verdad me enseñó muchas cosas. Ya llegado su momento, pues uno va creciendo, uno va cambiando, la vida va, digamos, cambiando en sí y las necesidades de uno como sí, intérprete también van cambiando. Y pues ya se cumplió ese funcionamiento, digamos, de ser su alumna. Fui alumna de ella 4 largos años y yo creo que fueron los 4 largos años más maravillosos que he podido tener, digamos, con una maestra qué de bien. índole como ella. Y pues yo creo, bueno, yo dije, bueno, ¿por qué no intentarlo con ella? México es un país bastante complejo, pero mis papás tenían amistades, muchas amistades aquí. De hecho, mis papás venían mucho a México por cuestiones de trabajo desde hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, dije, bueno, puede ser un buen lugar, digamos, para seguir y ya luego pasando unos años puedo mirar hacia otros lares, ¿no? Desde México hacia a otros lugares, ¿no? Y pues Claro. así ha sido, bueno, todo se dio para que viniera con la maestra Ninoska Fernández Brito, ese es su nombre, Ok. y bueno, ella estudió en la Unión Soviética, estudió en la década del 60 con maestros bastante importantes, estudió pedagogía también, entonces, bueno, yo quería aprender cosas que no me habían enseñado en Cuba y que no me la iban a enseñar. Entonces yo dije, Ok. bueno, esa es una buena oportunidad y todo se dio para que viniera aquí. Y bueno, ahí estuve 4 años con ella y creo que fueron unos muy buenos 4 años, ¿no? Siempre hay, digamos, sus pros y contras. Con cada maestro ya llega un momento en que uno quiere otra cosa o Claro, cambian las condiciones de vida y claro. pues es parte del desarrollo, digamos, del intérprete, pero le estoy eternamente agradecida de todo lo que me enseñó y de haberme tenido la paciencia enorme que tuvo conmigo. Pero bueno, ya en estos momentos yo me encuentro recibiendo clases de Alberto Cruz Prieto, que es un gran Oh, maestro, oh, muy que bien. yo quiero muchísimo, además ha sido una persona que me ha aportado mucho, tanto musicalmente como interpretativamente, como técnicamente, como ver, digamos, el arte de otra manera, ¿no? Mm, Y sobre ujú. todo esta idea de que si yo hubiera tenido la idea de que realmente podía tener una inspiración en en las diferentes manifestaciones artísticas que existen, se me hubiera hecho mucho más fácil muchas cosas en ese momento, hace Ok. unos 5 o 6 años, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de la madurez y del desarrollo y Sí, claro. del cambio, ¿no? Digamos, que la vida en sí conlleva, ¿no? Que siempre va a estar, afortunadamente, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, es básicamente eso. Y yo vine con visa de estudiante y sigo siendo estudiante y pues ya no tan estudiante, sino ya más profesional, pues, ¿no? Pero Claro, sí, sí, sí sí. sigo estudiando, ¿no? Sigo estudiando, esa es la finalidad, ¿no? Y el hecho de entrar al doctorado y de tener que hacer una tesis y de maestría y ahora de doctorado, pues me ha dado una serie de herramientas que yo como intérprete nunca pensaba tener. Aunque mi mamá es musicóloga, investigadora, y en mi casa Mm, siempre hubo muchos libros y siempre hubo, digamos, un acercamiento aprender este tipo de herramientas, a escribir, a leer, a analizar, a resumir, que
por lo general cuando llegué aquí veo que los alumnos de música de piano pues no tienen, digamos, muchas esas herramientas, les Sí, cuesta más trabajo. sí, Lo exactamente. que nos gusta realmente es estar en el instrumento, no Sí, estar en una computadora leyendo y resumiendo, y no es leyendo cualquier cosa, porque leer artículos académicos es muy diferente a leer un artículo, digamos, de divulgación o un artículo de, no sé, o un libro, una novela o un poemario, no sé si me entiendes, son artículos sí, sí, con sí, otro sí. tipo de complejidad. De Entonces, hecho, bueno, bueno, ahí quería llevar mi siguiente pregunta. Ya, ya, ok. ya te estás adelantando un poquito, pero bueno, ya que estás mencionando este tema, Ana, voy a introducir un poquito ya a fondo a lo que es la interpretación, que ahorita estás mencionando bastante. Eh, Nosotros como músicos, bueno, sabemos que para complementar digamos que la interpretación de una obra, bueno, tenemos que conocer el contexto histórico de la obra, el contexto del compositor, o sea, tener mucha información que nos ayude a entender mejor la obra, ¿no? Pero la pregunta va enfocada a, ¿tú crees, y mencionando todo lo que decías, ¿tú crees que hay más literatura que nos pueda ayudar a darle una mejor interpretación a la obra que sea, digamos, que fuera de lo que es el contexto histórico y la información del compositor? Mira, yo creo que sí, yo creo que siempre que haya algo, yo no puedo hablar por todos los intérpretes, porque cada Ujú. intérprete en sí es un mundo y cada persona es un mundo. A lo mejor, no sé, la inspiración que yo tengo en un poema de Benedetti o en un poema de la Ramón López Velarde para una imagen específica que yo quiero traducir en una de las imágenes de Debussy, por ejemplo, si Sí, no me quiero remitir a Mallarmé, que era, digamos, el poeta muy amigo de Debussy, pues yo, a lo mejor para otra persona no lo es. Entonces, claro que sí, yo defiendo arduamente que hay muchas fuentes de inspiración y no tiene que ser solamente la literatura, puede ser el cine, puede ser oh, una claro. exposición, puede ser, no sé, ir a la esquina a tomarte un helado y solamente ver a las personas pasar. Eso puede ser también. No sé, puede ser también alguna vivencia personal muy fuerte, puede ser, digamos, los años de experiencia que ya lleves viviendo muchas cosas y eso te hace, digamos, cambiar repentinamente tu manera de ver la música, de ver las artes, de ver la literatura. Entonces yo creo que cada persona tiene diferentes tipos de fuentes de inspiración y yo no puedo decirte que la mía sea absoluta, yo no tengo la verdad absoluta. Y claro Claro, que sí, claro que hay que leer acerca de la obra, claro que hay que leer acerca del compositor para tener una idea de lo que estás tocando, de en qué momento se compuso la obra, el contexto sí, sociocultural siempre es muy importante, el contexto histórico también, o sea, saber de historia, no sí, solamente sí, sí, sí. el contexto cultural, qué era lo que estaba pasando en las manifestaciones artísticas en ese momento, sino también el contexto histórico. Por lo general, lo que pasa con el contexto histórico va a depender de lo que va a pasar en el contexto cultural. ¿Sí me entiendes? La Sí, historia y la claro, cultura sí, siempre han sí, estado sí. Es cierto. se han llevado muy de la mano siempre, van ahí casi juntas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, claro que es importante. Claro que cada persona tiene que desarrollar los mecanismos de fuentes de inspiración. O sea, no solamente sentarte en el piano y si un día no quieres estudiar y quieres leer un libro, y ver una buena película o escuchar otro tipo de música, no sé, jazz o no sé, una Sí, banda que te guste, eso también puede ser fuente de inspiración. Es lo que yo creo y es lo que yo he vivido hasta ahora y lo que yo puedo hablar de lo que he vivido, de mi experiencia, pues, ¿no? ok. Sí, yo creo que es muy cierto lo que mencionas. Hay que enriquecerse en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el área en el que estamos. Y bueno, Exactamente, ajá, y tenemos, perdón, o sea, aquí tenemos unas grandes posibilidades, está sí, YouTube, sí, que hay muchísimas cosas, o sea, claro. hay países, por ejemplo, en Cuba no hay internet, o sea, el internet, o sea, yo Oh, ni soñar con YouTube en Cuba, o sea, entonces tenemos tantas herramientas, hay libros que podemos descargar de las redes, no sé, hay documentales maravillosos. No tienes por qué tener una suscripción a Netflix ni una suscripción a Medici TV, sino puedes buscar las cosas. Están las grabaciones, está Spotify, no sé, o sea, hay miles de cosas claro. y ahora con la pandemia todo está cerrado, pero antes había muchísimas exposiciones, muchísimas obras de teatro. Por ejemplo, la National Theatre de Londres. Abrió el canal de YouTube para que las personas vieran gratis Sí, las obras de teatro. sí, sí, Y es una sí. de las cosas que más he disfrutado yo en la pandemia. O sea, ver obras de grandes directores de teatro de verdad, teatro nacional inglés,
y con grandes actores y ver la manera en que expresan los sentimientos. O sea, yo sí siento que eso es muy parecido y puede ayudarnos mucho a la manera de tocar una obra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es básicamente lo que yo he podido hacer. Súper bien, súper, súper. Me encanta la energía con la que lo expresas, ¿no? Es maravilloso. Bueno, Ay, gracias. relacionándolo con todo esto que estás mencionando, y bueno, creo que ya me queda claro, pero a lo que iba es que yo he visto en tus redes sociales que eres como muy aficionada a la poesía, que te gusta mucho el arte en general, ¿no? Y ya lo estás confirmando, lo estás mencionando. Eh, ¿tú, Sí. tú de alguna forma relacionas todo esto con la música? Bueno, supongo que sí, por lo que estás Sí. mencionando. Y entonces la pregunta sería, ¿tú crees que la mayoría de los músicos en general, ya sean pianistas o del instrumento que sean, que tengamos que enriquecernos más de todas las artes para, digamos, que tener un desarrollo profesional más amplio o que sea mejor? Mira, definitivamente que, definitivamente yo digo que sí, y eso es algo que yo aprendí. Te voy a ser honesta, en mi casa siempre desde niña hubo afortunadamente una relación con diferentes tipos de artistas porque, bueno, mi mamá es musicóloga y Sí. pertenecíamos, digamos, a una cierta élite, entre comillas, cultural e intelectual de Oh, Cuba, ¿no? genial. Entonces, mi mamá, como estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana, pues tenía amigos pintores, tenía amigos cineastas, tenía amigos de directores de teatro, por ejemplo, bailarines de flamenco, o sea, de que formaron luego compañías importantes de flamenco en Cuba. En fin, o sea, sí había, digamos, una retroalimentación ahí artística que yo tuve la fortuna de ser desde muy niña, de tener la posibilidad de estar cerca de esos círculos. Ahora, yo no aprendí de verdad eso hasta que yo entré a la maestría, o Oh, sea, lo concienticé mucho mejor, porque uno cuando es niño a veces no concientiza muchas cosas, ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces, lo concienticé mucho mejor, sencillamente, bueno, porque una persona muy cercana a mí me hizo ver eso, esa maravilla en la poesía y en la literatura en general y en las artes plásticas en general, pero también porque cuando yo entré a la maestría tenía tanta carga académica, Alejandro, de leer Ujú. tantos artículos académicos sobre sociología, identidad, exilio, sobre mi tema de estudio, mi objeto de estudio, sobre cosas así de verdad bastante complejas y tenía tanta Sí, carga me imagino. académica que no tenía tiempo de leer novela ni narrativa. Ok, La narrativa para mí, cuando tú lees la narrativa o lees una novela, pues tiene que tener un seguimiento, tiene que tener un sí, camino, ¿no? Y tiene que tener, digamos, una cierta, o sea, leer todos los días un pedazo para no perder el hilo de la obra, pues, ¿no? claro. Y yo no tenía tiempo de eso. Entonces encontré en la poesía un aliciente muy importante que no solamente me ayudó a leer otro tipo de cosas, sino también me ayudó a ver otro tipo de imágenes y otro tipo de inspiración y transpolarlas, digamos, a la música. Y algo que yo he aprendido es que cuando uno toca, uno cuenta una historia. Tú estás Sí, contando una historia cuando estás claro. tocando. La única diferencia de que cuando estás tocando es que le estás contando con sonidos y cuando Ujú. lees le estás contando con palabras. Entonces, cuando yo leo un poema, por ejemplo, o leo una oración, la oración tiene puntos y comas, tiene punto, Sí, hay una palabra más importante que otra, hay una frase más importante que otra, de la manera en que la entonación que tú dices la frase, bueno, eso yo lo traspolo al piano. Y claro que sí, o sea, eh, hay, oh, hay notas más importantes que algunas, hay tipos de timbre, cómo saco esa nota, qué tipo de timbre le hago para que tenga más significado que la otra, esta frase qué quiere decir, hasta dónde llega, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, o sea, la respiración, ¿no? Cuando tú lees, tú sí, respiras, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, y es lo mismo en la música. Entonces, es básicamente lo que te puedo decir, que me ha ayudado sobre todo la poesía y, bueno, la literatura en general, pero más la poesía, ¿no? Yo estoy más cercana a la poesía, pues, ¿no? O sea, y si ves en mis redes, pues yo también he estado colaborando últimamente con, que yo quería mencionarlo aquí porque tienen todo mi respeto, con Sí. las librerías y editoriales independientes de este país, Ujú. lo que es Almadía, la editorial Andante, la editorial Pretextos de España, que está en San Sebastián,
y pues ellos por lo general, pues como han sufrido bastante con esta pandemia, pues las librerías tuvieron que cerrar Sí, y algunas están cerradas todavía. sí, Y bueno, la librería de Max Ramos, que hace un gran quehacer, o sea, de seguir llevando libros a donde sea, con descuentos, libros de viejos, pero libros, grandes libros, y yo creo que merecen toda la pena esa difusión, digamos, de la lectura y de que las personas sepan que esas librerías existen. Lo que es El Hallazgo, La Niña Obscura, Alicia en el Espejo, ah, entonces, genial, a través sí, del sí, sí, espejo, perdón, a través del espejo. Y entonces, bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Que las personas conozcan que existen los libros y que hay un mundo muy bonito que pueden descubrir ahí. Y claro, sobre todo los músicos, y sobre todo los pianistas, porque los pianistas tendemos mucho a solo enfocarnos en el piano y a sí, pensar que solo en el piano y el piano, y podemos retroalimentarnos no solo del piano, sino de muchísima música, ¿no? Hasta de la ópera. Podemos aprender mucho de la ópera, claro. de los cantantes. Podemos aprender mucho de escuchar una sinfonía, de escuchar cuartetos, música de cámara. No sé, o sea, no solamente la retroalimentación está en las otras artes, sino también en la música en sí, pero en otro tipo de manifestaciones artísticas dentro de la música, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es lo que puedo decir. Me parece súper interesante tu punto de vista, Ana. Yo, digamos que tenía una idea, pero no lo había pensado tan a fondo como tú lo estás expresando ahorita. Me parece increíble, porque es muy cierto, cuando se escucha una poesía o cuando ves, no sé, un texto, pues como dices, hay palabras que tienen más énfasis que otras, están todos los signos, ¿no? Entonces es muy interesante tu forma de ver también la música y yo creo que se nota en lo que tú tocas, porque cuando tú tocas expresas muchísimo. Ah, Y gracias. bueno, Qué pues, amable. no, sí, de verdad. Y bueno, hablando de tocar, yo creo que la gente quiere pues escuchar algo que hayas interpretado así. Sí. ¿Podrías presentarnos alguna pieza? Sí, bueno, a mí me gustaría mucho que escucharan Simur del maestro Mario Lavista, Simur para piano. Es una obra escrita de 1980 y es una de las obras de las primeras obras que hizo como escritura convencional, digamos, ¿no? Sin utilizar técnicas extendidas dentro del piano y que da sonoridades Ok, muy bonitas también, pero como de la manera que él lo hizo y de la manera que lo escribió, hay un mundo de sonoridades muy complejos y hay una relación intertextual muy bonita y muy bella y muy profunda entre, entre lo que él quería, entre Ezra Pound, que es uno de los poetas que están implícitos dentro de la obra, y entre Gerhard Munch, ¿no? Ezra Pound porque la obra comienza con un epígrafe que se llama No de un pájaro, sino de muchos, y pertenece a uno de los cantos de este poeta americano, uno de los cantos escritos de este poeta americano. Hay una ok. relación muy bonita, digamos, entre Borges también y cuenta la historia, digamos, está basado en el libro El acercamiento del Almotacín, de Jorge Luis Borges, que se refiere al símur, un pájaro. Una Mm, serie de pájaros deciden encontrar al símur y después de recorrer valles, montañas, algunos mueren por enfermedades, algunos mueren por no comer, y al final que llegan a contemplar al Simur se dan cuenta de que el Simur está en cada uno de ellos. O sea, es una oh, cuestión muy bonita, es una cuestión de profundo. identidad profunda, profundísima, con la cual yo me sentí muy relacionada porque también yo pasé por una compleja crisis de identidad absolutamente cuando llegué aquí a México, ¿no? Eso creo que le pasa a todas las personas que de cierta manera emigran hacia otro lugar, ¿no? Sí, me O imagino. que se quedan Sí. viviendo en otro lugar mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí está eso. Hay una gran compleja relación intertextual. Yo, como te decía, de un tiempo para acá, de unos años para acá, me gusta mucho abordar obras que tengan fuentes de inspiración en otras manifestaciones artísticas, no Mm, solamente yo ujú. tenerlas, sino también abordarlas. Por Ok, ejemplo, con la sonata en si menor de Liszt, que está, digamos, inspirada en sí, el Fausto de Goethe, pues sí, también yo la hice y me gustó mucho el Gaspar de la Nuit de Marie Isabel, sí, ok. inspirada en los tres poemas de Lucius Bertrand, no sé si recuerdas. Sí, 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 sí. Recientemente los cuadros de una exposición que los De hice Mussorgsky. en el MUNAL, que bueno, que están inspirados en la exposición de Víctor Hartmann, ¿no? Y realmente cómo expresas esos cuadros que estás viendo dentro del discurso musical que estás haciendo. Y bueno, en el caso de Mario Lavista, pues yo he tenido la posibilidad de hacer bastante música para piano de él
Y por lo general, casi toda la música para el piano tiene una relación intertextual con un cuadro o con una obra literaria. En este caso, pues Seymour, que estoy presentando aquí, la relación intertextual no solamente se da en el epígrafe que escribió al principio, sino también se da musicalmente, ¿no? Con citas textuales de obras, por ejemplo, de uno de las... los tengo, Le Chant de Oiseau, de Clement Jacquin, de una de las obras de Gerhard Munch, para cual la obra fue un encargo y fue escrita para Gerhard Munch. Gerhard Munch fue un gran compositor y un gran pianista que vivió muchos años aquí en México, en Sí. Michoacán. Si mal no recuerdo, bueno, en Morelia. No, Michoacán mejor. No quiero Ok. equivocarme. No recuerdo bien dónde, pero en Michoacán, en alguna parte de Michoacán. Y bueno, Ok. esta relación bonita intertextual también se da también en el discurso musical, por la gran gama que tiene de interrelaciones, de citas, de alusiones. Y yo no quiero hablar acerca cuando por lo general me preguntan acerca de la obra y me dicen, bueno, es que es, digamos, reinventa el pasado. No, yo creo que es un diálogo con esos compositores. La vista yo creo que sí hace un diálogo con esos compositores. Y si te das cuenta de los grandes compositores, como por ejemplo Julián Ormond, mi objeto de estudio, también hace un diálogo con esas formas convencionales, que tampoco me gusta llamar así, pero con esas formas convencionales de la música, con esos compositores de antaño. Y yo creo que él hace esto, él hace una especie de diálogo y es un viaje a través de diferentes pájaros. Para mí los pájaros son Ok. Ezra Pound, Gerhard Munch, el mismo La Vista y Borges, ¿no? Obviamente, ¿no? Y Ok. bueno, es básicamente lo que puedo decir de la pieza, a mi Muy modo de bien. ver como intérprete. Y pues nada, espero que les guste. Ok, pues súper bien. Bueno, pues entonces vamos a escuchar la pieza.
Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Esperamos que les haya gustado mucho esta obra tan interesante que nos interpretó Ana. Y bueno, pues vamos a continuar con la entrevista. Yo he observado, Ana, que tú, bueno, has abarcado dentro de tu trayectoria pues grandes compositoras, obras de grandes compositores como la Sonata de Liszt que mencionaste, como el Gaspar de la Nuit de Ravel, pero también me he dado cuenta que tienes como cierta afición a las obras de música contemporánea, de compositores actuales, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Bueno, mira, esto se debe a algo que empezó desde que era muy niña. Por esta relación cercana, digamos, que mi mamá tenía con grandes compositores o con artistas de la época en el medio. Yo tuve la posibilidad de colaborar desde muy niña con el maestro Harold Gramach y el maestro Leo Brauer, que son dos de los grandes compositores que ha dado Cuba y, bueno, Ujú. definitivamente ha seguido dando grandes compositores, pero son de los dos grandes compositores que ha dado Cuba. Nuestros dos Tomás Luis de Victoria, que es uno de los premios iberoamericanos de composición más importantes del mundo, pues son ellos. Y yo tuve la enorme fortuna desde que tenía 10 años de acercarme a la música contemporánea, Oh, específicamente escrita por ellos, ¿no? O ok. sea, y trabajar directamente la obra con ellos. Mi mamá, independientemente, además de ser investigadora, musicóloga, Sí. ella era profesora de historia de la música contemporánea. Entonces, en mi casa, desde que era muy niña, se escuchaban obras contemporáneas fuertes, no sé, como Ligeti, Xenakis, Mm. Stravinsky, ¿no? John Cage, George Crumb, no sé, Luigi Nono. Entonces, mi oído, de cierta manera, para una niña de 4 o 5 años que Sí. escuchaba eso, pues se fue como, digamos, Oh, ejercitando súper. muy bien para la escucha de ese tipo de música que por lo general una niña de 4, 5 años no escucha, ¿no? Entonces yo me siento muy afortunada por eso, porque gracias a eso devino mi amor por la música contemporánea, ¿no? Mm, ok. Entonces, el hecho de trabajar con estos compositores, siendo muy niña, de ver su perspectiva de gente tan sabia, tan profunda y tan genial, para mí ellos dos son genios, ¿no? Gracias a Leo Brauer yo descubrí las técnicas extendidas, yo trabajé con él su obra La región más transparente para Ujú. violín y piano en uno de sus festivales y él me enseñó a hacer las técnicas extendidas, o sea, a preparar un piano, ¿no? Llevaba piano preparado. Y fue un mundo completamente novedoso para mí, porque el hecho de hacer música contemporánea no solamente exige poder escuchar y poderla hacer y gustarte, sino también lleva un gesto, ¿no? Un Claro. gesto a la hora de tocar. Es una coreografía que tú también tienes que ensayar, ¿no? Te paras, tocas la cuerda, ¿en qué tiempo vas a hacer eso, no?
qué tipo de sonoridades puedes, digamos, experimentar en la obra o puede experimentar la obra contigo o tú con la obra. ¿Cuál es la respuesta del público hacia eso? Siempre hay una respuesta diferente y siempre a la hora de abordar una pieza contemporánea, aunque hayas abordado muchas piezas de música contemporánea escrita, siempre el acercamiento es de una manera diferente, así como con las obras de Sí, repertorio internacional. Entonces, yo soy muy partidaria de que los intérpretes de ahora, y sobre todo los intérpretes que vivimos aquí en Latinoamérica o en México o en Canadá o en Estados Unidos o donde quieras llamarle, yo sí. creo que sí tiene que tener, digamos, un énfasis importante en poder hacer ese tipo de música también. No solamente de los jóvenes creadores, que hay jóvenes en la Facultad de Música de la UNAM que lo están haciendo muy bien. Yo creo Sí, que si siguen sí, por sí, ese sí. camino, pues pueden ser grandes voces, pueden ser grandes compositores a futuro. Pero yo creo también de los compositores de la década del 60, 70, 80, ¿no? Ujú. Que no solamente quedarnos en Ponce no solamente quedarnos en Ponce y en Ricardo Sí, Castro, no, que no, no. son compositores maravillosos también yo no soy quien para estar juzgando la obra de gente muy capaz y muy buena, ¿no? Pero yo creo que el mundo de la composición contemporánea va más allá de eso, ¿no? Y sobre todo en México. Hay tantos lenguajes, hay tantos tan buenos compositores, hay tanto que decir y te das cuenta de que hay tantas voces diferentes, ¿no? Pero al mismo tiempo que se complementan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mario Lavista, yo puedo decir que su escritura es muy cercana a la escritura de un compositor francés de Ravel, por ejemplo, ¿no? De Mm, Maurice Ravel o de Claude Debussy. A la hora de usar los tres sistemas, a la hora de utilizar los recursos expresivos de los pedales del piano, los tres pedales del piano, a la hora de escribir exactamente lo que quiere, tan detalladamente como por ejemplo lo hacía Debussy, que era muy obsesivo con lo que quería, muy, sí, muy obsesivo con la métrica que quería, el tempo que quería. Si él quería un cambio de tiempo, él lo escribía. Y bueno, sí, en el sí, caso sí. de la vista es así, exactamente. Entonces sí hay, digamos, un diálogo, pero también un diálogo con él mismo, ¿no? O sea, es un diálogo con esos compositores, pero sin perder su propia voz, ¿no? O sea, tanto así Wow. de que cuando escuchas una obra de él, dices, es Mario Lavista. Bueno, en el caso de Sí, Federico Ibarra, por ejemplo, su obra se me asemeja más. Yo he tocado algunas sonatas de él y las he podido trabajar con él directamente. wow. Este, Súper bien. en, el caso de la sonata para violín y piano de él, y el caso de la sonata como la 2 la 4 la 6 y bueno, Madre Juana también, pues su composición se asemeja mucho más cercano a Prokofiev, ¿no? Ok, ok. Entonces, es algo que obviamente dialoga con ese compositor, pero no pierde, digamos, su propia voz, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, es un caso muy aislado. Por ejemplo, Georgina Derbez o Eugenia Toussaint, que hice la Bouillabaisse con la Sinfónica Nacional, que es más, digamos, un diálogo con el jazz, ¿no? Pero también, pues, tiene, digamos, su voz propia, ¿no? En el caso de Georgina Derbez, por ejemplo, las técnicas maravillosas extendidas en la última obra que hice de ella en el Munal, For Those Who Secretly Listen, Silence. Eh, Cómo con estos compositores, digamos, la interpretación cobra un papel diferente, ¿no? A lo que realmente viene siendo y hemos estado acostumbrados a escuchar en obras de grandes compositores universales. Yo no estoy diciendo que no se toquen las obras Sí, de claro. grandes compositores, sino que sí tienen, yo defiendo mucho, debe haber un espacio para incursionar en estas obras y ver el mundo expresivo tan bonito del cual a veces nos perdemos, ¿no? Del cual es tan rico, pues, y tan sólido, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Sí, sí, mira, para serte franco, yo no he explorado tanto este mundo. Sí, yo sé, yo lo sé, Alejandro. Y yo creo Por que eso la, te lo digo. yo creo que la mayoría de los pianistas de esta generación pues están en la misma situación que yo, pero no estoy peleado con lo que mencionas. Yo creo que es algo importantísimo empezar a conocer uno y a dar a conocer a la gente también lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Porque nos quedamos siempre Exactamente. con la música de hace 200 años, 300 años Exactamente. y Y si te das cuenta, los grandes ensambles de este país han hecho eso. Han, sí, han comisionado muchas obras, bueno, también han tenido el dinero para hacerlo, porque han sí, comisionado sí, muchas sí, sí, obras a es la verdad, o sea, han sí, comisionado muchas obras y las han llevado a los festivales más importantes de música contemporánea en todo el mundo. Digas Estados Unidos, Europa, Canadá. No van a llegar a tocar a Europa los cuartetos que toca el cuarteto Brodsky y los cuartetos más importantes, digamos, ujú,
sea, van a llegar a tocar la música contemporánea, en este caso mexicana, latinoamericana, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, Y bueno, debido a esas colaboraciones también, esas colaboraciones llaman a otras colaboraciones. No necesariamente tienen que ser colaboraciones con los compositores mexicanos o claro. latinoamericanos, sino Sí, también sí, con los sí. compositores de ahora de Estados Unidos, que por lo general siempre están buscando intérpretes ávidos de que quieran, digamos, explorar sus obras, ¿no? Y darlas a conocer, ¿por qué no? O sea, es importantísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que una de las funciones del intérprete en estos momentos es, siempre lo he defendido y lo seguiré diciendo, es apartar un espacio para la música contemporánea de ahora, ¿no? Pues, o sea, entonces, es lo que te puedo decir. Claro, sí, sí, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que sí es necesario empezar a conocer y dar a conocer todo este mundo que, como dices, es bastante rico. Eh, Bastante. y bueno, ya acercándonos hacia el final, todavía faltan algunas preguntas, pero bueno, ya nos Ok. acercamos. Este, actualmente, pues sabemos que estamos pasando por una situación histórica que ha puesto un antes y un después en la vida de todos. Y bueno, pues yo sé que tú te dedicabas mucho al concertismo, estabas dando recitales muy continuamente, pero pues dado la pandemia supongo que ya no se ha podido, pero ¿cuál es el reto más grande que has enfrentado ahorita con toda esta situación de la pandemia? Pues mira, el reto más grande, y me lo sigo preguntando diariamente, es que cómo vamos a resolver el problema de los conciertos cuando esto se acabe, ¿no? O cuando regresamos a la nueva normalidad, que ya estamos en la nueva normalidad. El problema es que la Secretaría de Cultura aún no ha dicho nada de cómo va a ser. De hecho, yo tenía Sí, programado conciertos con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con el Shostakovich número 1 para piano y trompeta oh, solista y orquesta padrísimo. para el 10 y el 13 de diciembre. Y me acaban de decir que se va a suspender. Y es Entonces, diciembre, oh, es vaya, diciembre, wow. entonces me acaban de decir ahora mismo que se va a suspender. Entonces, pues bueno, los conciertos que me quedan planteados son dos recitales a puerta cerrada, todavía no se sabe cómo va a ser, en el Colegio Nacional y en el Seminario de Cultura Mexicana, Ok, los días 13 o 12 de noviembre en el Colegio Nacional y 20 de noviembre en el Seminario de Cultura Mexicana. Aún no se sabe cómo va a ser, pero va a ser a puerta cerrada y es un recital son dos recitales que está organizando el Grupo de Arte y Cultura Salinas en colaboración con el Colegio Nacional, en este caso con el maestro Sergio Vela. Y pues bueno, va a ser dos recitales dedicados a Beethoven por el 250 aniversario. ok, Y pues tengo planeado hacer tres de las grandes sonatas de él con las bagatelas Opus 126, que casi no se tocan aquí en México y casi no sí, se conocen. Bueno, será la Opus 110, la Opus 111 y la Opus 90, ¿no? wow, Entonces, son tres obras padrísimo. muy fuertes, muy Sí, complejas. Y bueno, esperemos que eso se pueda hacer. Va a ser un tanto extraño porque lo que yo más extraño de dar conciertos es realmente, digamos, el ritual del día del concierto, ¿no? Te levantas, te preparas, ¿no? La energía de cada concierto es distinta, cambia completamente claro, en sí, sí, dependencia sí. del lugar, del día, de cómo te sientas, de la respuesta del público, cómo responde el público a ese sonido, a esa obra, o digamos esa relación muy bonita que se crea entre el intérprete, Ujú. el piano y el público, el intérprete, la sala y el público. Entonces, pues es lo que más extraño, no sé cómo va a ser. Va a ser un tanto raro, digamos, tocar con una sala vacía y transmitiendo en línea, ¿no? Lo cual es, Sí, sí, es sí, muy complejo además porque no solamente para que haya una buena transmisión no significa que haya un buen internet solamente, sino también las condiciones del piano, el ingeniero de sonido, las, o sea, las diferentes condiciones, pues, ¿no? Porque nosotros claro, trabajamos y estamos acostumbrados al sonido real, en vivo, en la sala. sí, Entonces eso es algo que pues no se sabe cómo va a ser todavía, pero bueno, esperemos que se dé, esperemos, y que bueno, que la gente lo pueda disfrutar. Y bueno, una de las cosas que más me he enfrentado a eso, a no tener recitales, y bueno, y también he decidido incursionar, eh, incursionar no, ok, incursionar sí, incursionar, empezar a dar clases. Tú me ok, conoces desde que yo sí, desde que entré a la Nacional y sabes que yo no soy una persona fácil para poder sí, dar clases, ¿no?
Sí, sí, sí. Exacto. Pero bueno, lo he tenido que hacer. Es una experiencia que me ha gustado mucho y me sigue gustando. Yo sigo aprendiendo muchísimo con los alumnos. Afortunadamente son alumnos que estudian, Ah, qué bueno, que qué no me bueno. dan tanta lata, exactamente, que no me dan tanta lata, que están ávidos de aprender, que están aprendiendo muchísimo, lo que más yo les puedo enseñar de lo que he estudiado. Yo les exijo igual como si fueran a hacer una carrera como Sí, pianistas. A mí realmente no me importa si están estudiando otra cosa. Y bueno, y con el paso del tiempo eso me ha ayudado también a ver, digamos, el sentido del estudio mío personal diario en el piano de una manera diferente, de ver cómo lo voy a hacer, qué sentido tiene esto, por qué estoy haciendo esto, de qué manera puedo lograrlo, cómo puedo, digamos, estudiar mejor en menos tiempo y hacer lo que más pueda, ¿no? Lo que más pueda y lo más honesto a la obra en sí, ¿no? Porque yo sí, siempre defiendo mucho que el acercamiento que uno debe tener a una obra es el acercamiento más honesto que uno debe tener, ¿no? sí, O claro. sea, más allá de la cuestión técnica, interpretativa, yo creo que mientras más honesto uno sea con la obra y con la música en sí, todo va a fluir muy bien, ¿no? Entonces, de que me faltan muchas cosas por aprender, no solamente como alumna, sino como maestra también. Y yo creo que todo lo que pueda enseñar y lo que ellos puedan, digamos, retroalimentarse, va a ser para mí suficiente. Ha sido bastante interesante. Estas 2 semanas de clase, solo llevo 2 semanas. Ah, ok, ok. Este, pero ha sido muy interesante y todos están muy contentos. De hecho, ya estoy llena y pues ha sido una manera Súper de... bien. Otra Sí. cosa muy diferente ha sido el hecho de enfrentarme a una pantalla, a la cuestión tecnológica. Ah, Yo sí, soy sí, sí. troglodita cibernética, como te pudiste dar cuenta al principio de la entrevista, de que no doy una con el Zoom. Pero pues una cosa diferente ha sido también el hecho no solamente de dar clases, sino también de qué manera das las clases en línea. Sí, 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 ¿Cómo sí. expresas eso? ¿Cómo lo va a entender el alumno? Porque no, por lo general yo toco mucho, yo toco mucho al alumno, me gusta trabajar con las sensaciones físicas, ¿no? De que, Ujú, bueno, el portato se hace así, el legato, no sé, esta claro. frase es así, ¿no? Y trabajar con el sonido en vivo, como decía, ¿no? Y Sí, pues las condiciones ahora no son del todo favorables, pero sí, no. bueno, he tenido que buscar los mecanismos para lograrlo, ni modo. O sea, la cuestión tecnológica, una de las grandes desventajas de la tecnología es que el sonido no es lo más bonito posible. O sea, el Sí, sonido claro, de no, los no, no. instrumentos sufre muchísimo con la tecnología. Y Sí. eso es algo a lo cual pues nos enfrentaremos, ¿no? Con los conciertos en línea, ¿no? Sí, Ok. exactamente. Sí, yo creo que la mayoría de los pianistas sufrimos con eso. Bueno, los que nos dedicamos a dar clases, en ese sentido sí yo Ujú. tengo algo de experiencia porque tengo pues algo de años dando clases. Y sí, el adaptarse a dar la clase de otra forma es algo completamente nuevo, algo completamente diferente y es un reto para todos el Un poder reto para todos, transmitir exactamente. lo que el maestro quiere hacia el alumno. De verdad es algo complejísimo, sobre todo por la cuestión del audio, Complejísimo. como tú mencionas. Es algo pues muy difícil, pero bueno, creo que lo estamos haciendo bien. Qué bueno que has tenido una buena experiencia en Sí, ese sentido también. sí, he tenido una buena experiencia, afortunadamente, Sí, sí, y bueno, también afortunadamente. pues sale algo bueno de esto, ¿no? Que digamos que te abriste a explorar algo que no habías conocido antes. Eso es algo muy Y bueno. que, no, y que estaba negada a hacerlo. Tú Ok. me conoces y estaba negada a Sí, hacerlo sí, 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 lo un recuerdo. poco porque no tengo paciencia, yo soy una persona muy impaciente, pero bueno, he tenido que aprender a tener paciencia porque la paciencia es necesaria inclusive para el estudio personal de uno, ¿no? Sí, sí, Y para la vida totalmente. de uno, la vida de uno en sí misma, no siempre las cosas se dan rápido como uno quiere, que se den tan rápido como uno quiere, simplemente pasan cuando tienen que pasar y todo tiene un porqué de por qué pasa. Sí, Entonces, yo creo que así fue, ¿no? Así fue. Si este año que no va a haber conciertos, esperemos que el próximo año sí haya, pero estoy dudando un poco todavía ok. con todo esto. Bueno, Ana, pues ya para terminar la entrevista, ay, de verdad ha sido un gusto tenerte aquí. Ay, gracias Este, a usted, a ti, ¿no? em, Bueno, a reserva de lo que vaya a suceder con todo esto de la pandemia y pues con todo este problema que estamos enfrentando, ¿tienes proyectos a futuro ya pensados o quieres platicarnos un poquito de tus proyectos?
Sí, bueno, independientemente de estos dos conciertos de recitales Sí, que va a ser, pues sí, yo pues espero que los conciertos con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes se reanuden en la primera temporada del 2021, no sabemos. ok. Y, y pues bueno, iba a ser solista también con la Orquesta Sinfónica de Morelia y pues también eso se cayó y Mm, entonces esperemos que eso se retome, ¿no? sí, claro, Pero pues ojalá. básicamente es eso, ¿no? Y Ok, ya, súper y bien. a lo mejor una grabación de algún disco, no sé, veremos el próximo año. Ok, ok, pues mucha suerte con todos tus proyectos futuros. Ojalá que sí se logren dar. Gracias. Ay, ojalá, Eh, sí. bueno, pues no sé si quieras compartir tus redes para que la gente también te siga, te conozcan. Sí, pues sí, me gustaría mucho, sobre todo, que vieran la difusión de la lectura que hago. Ok, Estoy colaborando, el último proyecto es un proyecto de colaboración con Bookmate, es una aplicación muy buena, por cierto, se lo recomiendo, ok, ok. que tiene muchos libros, la biblioteca es amplísima, ¿no? Entonces, me pidieron hacer una colaboración, yo nombré el código, digamos, me están haciendo un código gratis. Entonces, ese código cuando me lo compartan, yo les compartí los libros preferidos míos de la aplicación y ese código cuando me lo compartan, pues va a ser válido por 30 días gratis y van a poder leer Oh, todos los libros que quieran. Simplemente tienen que dar sus datos, inscribirse sus datos bancarios, pero no les van a cobrar ni nada, no se preocupen. Es gratis, ok, gratis solo por 30 días. sí, Entonces, eso me interesa mucho que la gente lo vea y que vean que hay gente muy interesante haciendo propuestas muy interesantes. Esa propuesta vino de Alejandra Arévalo, yo creo que mm, es una chava muy inteligente y pues bueno, que ya Bookmate tiene ya varios seguidores en Instagram, ha colaborado con varias personas importantes, digamos, varios escritores como Alberto Chimal, como Juan Villoro, ok, eh, ok, Alberto Blanco también, con algunas editoriales independientes como Almadía, como la Andante, como la editorial Andante. Entonces, bueno, Sexto Piso también. Entonces, bueno, mm, pueden ver eso, esa es mi última colaboración. Y mis redes sociales son en ujú, Instagram, me pueden encontrar como Ana Fernández Piano, en Facebook como Ana Gabriela Fernández, no el personal, por favor, ya el personal casi no lo uso, sino más bien el otro. ok, En Twitter pueden encontrarme como @tempo de Radel. Entonces, oh, en súper, las tres, yo hago mucha difusión de la lectura, eh, pongo videos de los conciertos, de las charlas, de las entrevistas, pero sobre todo hago mucha difusión de la lectura, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que la gente se acercara más a estas editoriales, ¿no? Que están sufriendo por la pandemia y por la crisis económica tan grande que estamos viviendo y que se va a sí, venir más fuerte todavía. Y bueno, y que vean que también hay personas de la literatura que están luchando, pues, ¿no? Para que los libros prevalezcan y estas librerías prevalezcan, ¿no? Entonces, claro. bueno, eso y mi actividad artística como pianista y pues nada, eso es básicamente lo que pongo y pongo mucha literatura y muchas obras, mucha pintura, muchas artes plásticas, me gusta mucho, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Ok. Bueno, pues por si las dudas, voy a dejarle igual las redes en la descripción pues para que la sigan. De verdad, Gracias. síganla, hace cosas muy, muy buenas, un trabajo muy, muy bueno. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Ana, por haber estado aquí con nosotros, compartiendo toda tu experiencia y todo tu conocimiento. De verdad ha sido un gusto que hayas aceptado esta invitación para estar aquí en el estudio 1827. Y bueno, pues muchas gracias también a todos los que nos vieron. Y bueno, pues esperemos que les haya gustado mucho esta entrevista. Y pues lo que digo siempre, nos veremos entonces para otro video aquí en el canal del estudio 1827. Hasta luego.